Paz de Cristo, hermanos, le damos la gloria y honra al Señor Jesucristo una vez más por permitirnos, hermano, estar en su presencia. El Señor dijo no dejarnos, estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y gracias le damos a Dios que Él no nos ha desamparado y Él está con nosotros, como dijo el Señor. Nosotros somos templos del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Y por eso, hermanos, confiamos en el Señor Jesucristo, en el poder de su fuerza y también en su palabra. Y hoy, hermanos, le damos gracias al Señor, esperando que su vida siga siendo bendecida en su hogar, en las actividades que hace, ya sea en la tienda, en todo lugar. Pero hoy, hermanos, que estamos en este día en casa, en este día en nuestras células, deseamos que por esta palabra, hermano, el Señor siga fortaleciendo sus vidas, siga el Señor Jesucristo, hermano, llenándoles de gozo, de favor y de paz en sus corazones, en medio, hermanos, de esta circunstancia que aún todavía está en el país, este virus que sigue en cada estado afectando. Pero sin duda alguna en el Señor tenemos, hermanos, esperanza, tenemos en la confianza en el Señor, tenemos seguridad en Él y también confiamos en su palabra. Esperamos, hermanos, que este estudio llene sus vidas, la siga fluyendo en sus corazones, la siga llenando de esperanza y de poder. Hoy tenemos un estudio muy hermoso en el Señor Jesucristo. Este estudio se titula, hermanos, Cristo, la esperanza de gloria. Cristo es, hermanos, la única razón, la única esperanza en nuestras vidas, la que Él nos reveló, y por eso en Él estamos esperando y confiando de que en estos días, en este tiempo, el Señor Jesucristo nos bendecirá y nos dará respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Quisiera, hermanos, llevarlos entonces en el estudio Cristo, la esperanza de gloria. Quisiera llevarlos al texto bíblico que hoy nos ocupará. Se encuentra en Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 26 al 27. Y lea así de esta manera, dice la palabra del Señor: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a nosotros. Y el verso 27 dice: a quienes Dios puso, o Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios es la esperanza de gloria y Él nos ha revelado esta palabra a nosotros. Y por como Él, hermano, nos ha bendecido, ¿por qué no inclina su rostro ahí donde está, en su hogar? Le inclina su rostro y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que esta palabra que hemos leído fortalezca nuestras vidas y nos llene y nos siga llenando de gozo y de paz. Inclina su rostro, hermano, ahí donde está, y oremos al Señor de esta manera. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites, Padre, escuchar tu palabra, ya sea, Señor, en un grupo, ya sea, Dios mío, en la familia, ya sea, Señor, donde quiera que andemos, ahí estás tú. Tú dijiste, Señor, en tu palabra, donde estén dos o tres en un solo pensamiento, pidiéndome, ahí yo estaré y yo contestaré. Y Señor Jesucristo, en esta hora están mis hermanos en un grupo de dos, un grupo de tres, en un grupo más pequeño, pero sabemos que tú no faltas, que tú estás ahí. Señor, bendice nuestras vidas, nuestros corazones, en estas circunstancias, Señor, donde hay temor, donde hay miedo, donde hay, Señor Jesucristo, situaciones tan difíciles y adversas. Esperamos, Señor, en ti, deseando que tú fortalezcas nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendícenos en tu palabra. Amén, Señor Jesús. Hay una introducción, y la introducción, hermanos, en nuestro estudio dice, hay un dicho que dice así, un dicho muy conocido por muchos de nosotros, que dice: lo último que se pierde es la esperanza. Y con hoy tan grande consternación en nuestro mundo, en el mundo que nos rodea, y las circunstancias que hay agolpan a las vidas en cada lugar, también, hermanos, querrán traer inseguridad y angustia a nuestras vidas. Estas circunstancias querrán traer este desánimo, esta preocupación, esta circunstancia que nos queda traer esto. Pero nosotros en el Señor, en su palabra, el Señor por medio de la palabra nos enseña
que hay una esperanza en Él que no se pierde. El mundo podrá perder la esperanza, el mundo estará teniendo temor, pero nosotros tenemos la esperanza en el Señor Jesucristo, y esta esperanza que Él nos ha enseñado y mostrado no se pierde. El Señor Jesucristo es firme, el Señor Jesucristo nos bendice nuestras vidas, aún en estas circunstancias tan difíciles. Por más grandes que puedan ser las circunstancias, Dios siempre estará con nosotros. Y los vamos a ir viendo en estas gráficas, en el estudio, lo que significa la esperanza, lo que Dios nos enseña, que Él nos ha traído algo grande, que es una promesa que es viva, es vital en nuestras vidas. Hay una definición en la definición de esperanza, y esta definición dice así: la palabra esperanza viene de esperar, del latín esperare, que es tener esperanza. Cuando uno espera, hay un ejemplo, cuando uno espera a una persona es porque tiene la esperanza de que va a venir. Cuando uno espera a alguien, está uno esperando a que esa persona llegue y verla, platicar con ella, estar con ella. Pero también cuando esa esperanza se pierde, cuando no se llega, entonces se va y ya no se espera más. Cuando esa persona no llega, cuando eso que se espera no está allí, pues se deja de esperar, se pierde, ya no está. Pero nosotros, el Señor nos enseña que esta definición es importante para nosotros, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, 24, capítulo 8, verso 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque los que alguno ve, o porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y el verso 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. O sea que lo que ya recibimos, ¿para qué esperarlo si ya lo tenemos? Pero lo que estamos esperando aún, con paciencia lo guardamos. Y nosotros estamos esperando en el Señor Jesucristo. Nosotros estamos confiando en Él, que Dios nos ayudará en cada circunstancia o situación en nuestras vidas. Esa es la grande esperanza que Dios a nosotros ahora nos ha dado. Colosenses 1:27 habla sobre tres bendiciones a nuestras vidas. Ahora tenemos esperanza en Cristo, y las ricas bendiciones que tenemos y las que nos esperan en el futuro, es lo que Colosenses 1:27 nos enseña. Y lo que al yo estar estudiando puse tres puntos muy importantes acerca de la esperanza hacia nosotros como iglesia. El número 1 dice, vamos a ver 3 puntos. El número 1 es: nos manifestó el ministerio oculto. El número 2, Cristo, la esperanza de gloria. Y el punto número 3, la esperanza en Dios no avergüenza. 3 puntos bien hermosos para nuestras vidas, que llenarán, hermanos, de gozo, nos llenarán a nuestro ser de fortaleza en el Señor Jesucristo. El número 1, el misterio revelado, dice así: un misterio, en la definición de misterio, es un misterio, es aquello que nos puede o no se puede explicar, comprender o describir. Se trata de algo reservado, secreto o recóndito, o sea, algo muy oculto, el cual no ha sido revelado, el cual las personas tienen tendencias e interés en los misterios, pero se pierde el interés cuando no pueden entenderse. Quiere decir que un misterio es algo que le interesa al ser humano, a la persona, pero al no poderlo descifrar o no poderlo comprender o entender o ser revelado, pues pierde ese interés en ese misterio. Pero el pueblo del Señor Jesucristo se le ha revelado una esperanza de gloria en la que debemos seguir confiando aún en tan grandes dificultades. Aún en estas circunstancias que estamos, el Señor nos ha revelado una palabra tan poderosa y tan grande que nosotros la podemos entender por su revelación, pero no solamente entenderla, también la podemos sentir y vivir lo que está en nuestra vida. Y por qué estamos tan seguros de que venga lo que venga, podemos
permanecer en el Señor Jesucristo. Hay una palabra, un versículo en la palabra de Dios que nos dice así. Está en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios. Si usted nos acompaña en su Biblia ahí en casa, abra la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Hacia nosotros dice el Señor, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiere decir que el Señor Jesucristo hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría, toda ciencia, y nos reveló el propósito a nosotros. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y el Señor le reveló a nosotros ese misterio que estaba oculto. Antes nosotros no teníamos esperanza, no teníamos consuelo, no teníamos nada que nos hiciera sentir confiados, y las esperanzas que teníamos pasaban rápidamente y volvíamos a la vida igual, siempre batallando, siempre inseguros. Pero cuando Dios apareció a nuestras vidas, hermanos, el Señor Jesucristo nos dio esta revelación que no podíamos entender. Pero ahora este ministerio revelado nos ha bendecido, y este misterio, hermanos, va más allá de lo que nosotros podíamos entender. También hay una palabra en Primera de Timoteo, la epístola a la Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que nos dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Es indiscutible, no hay discusión, que Dios, al haberse manifestado en carne y por medio del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección, tenemos la plena confianza que sus ricas promesas son verdaderas. Quiere decir, hermanos, que no hay discusión. El Señor Jesucristo, al revelarnos, al venir a manifestarse en carne, yo me imagino que cuando el Señor Jesucristo cumplió con todo este propósito que tenía desde un principio en su eternidad, Dios al hacer toda esta bendición hacia nosotros en la cruz del Calvario, todo este sacrificio, Dios no solamente terminó allí. El Señor Jesucristo también murió, pero fue sepultado y al tercer día resucitó. Quiere decir que esta palabra hacia nosotros, que el Señor no quedó en la tumba, que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, y eso a nosotros nos da, hermanos, una seguridad y confianza de que Dios tiene poder para bendecir nuestras vidas. El apóstol Pablo también dice en su palabra que si Jesucristo no hubiera resucitado, que si el Señor se hubiera quedado allí, entonces en vano sería todo lo que nosotros creemos ahora en Él. Pero luego dice el apóstol Pablo, pero como Él resucitó, ahora nosotros tenemos la cierta seguridad de que el Señor Jesucristo, todo lo que ha prometido en su palabra, el Señor Jesucristo lo cumplirá. ¿No cree, hermano, que es una tan grande esperanza para nosotros los que ahora creemos en el Señor Jesucristo? O sea que esta revelación del Señor al ser humanado nos dio a entender de que Él, hermanos, es poderoso para bendecirnos y estar seguros en Él. Los que nos hemos bautizado en el Señor Jesucristo, los que hemos recibido, hermanos, esta bendición, este paso de fe que hemos dado, nos da a nosotros la salvación. Y yo creo que, amigos y hermanos y también nuestros parientes, los que están escuchando este mensaje, si usted no se ha entregado al Señor Jesucristo, Dios le está hablando y Dios quiere darle también
conocer esta tan grande esperanza que hay en el Señor. El Señor dice, el mundo pasará, todas las cosas que hay en este mundo son pasajeras, pero lo único que permanece es su palabra y Él la cumplirá. Por eso queremos nosotros darles a conocer y nosotros fortalecernos en el Señor, que hay una revelación muy grande y el privilegio del cual Dios nos quiso dar a nosotros. Somos hermanos privilegiados. Usted en su casa ahí, nosotros aquí, en donde quiera que estemos, debemos de seguir meditando y creyendo que somos tan privilegiados, hermanos, de tener esta tan grande revelación en nuestras vidas. El número 2, queremos pasar al número 2. El punto número 2, dice, Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de gloria. Hay una definición también sobre gloria, y la definición de la palabra gloria es honor, es fama, esplendor, grandeza, felicidad, gracia. Viene del latín gloria, el cual antes era gloria. Así es como se define la palabra gloria. Y cuando nosotros hablamos de las riquezas de Cristo, venía yo a mi mente pidiéndole en el Señor, orando, meditando en la palabra, y vino a mi mente los atributos de nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo tiene. Hay atributos en nuestro Dios que son estos. En primer lugar, el Señor es omnisciente, el Señor todo lo sabe, el Señor es omnipresente, está en todo lugar. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo está en todo lugar. Y el último es omnipotente, que todo lo puede. O sea que Dios tiene Él solamente estos atributos, que si Él, hermanos, en esto que Él tiene, si esto de gloria, nosotros no tenemos esto, pero Dios sí lo tiene. Esa es la gloria que nuestro Señor Jesucristo tiene. Entonces, al saber que el Señor Jesucristo tiene estos atributos, entonces Él sabe todas las necesidades que nosotros podamos estar pasando, cómo se esté sintiendo nuestro corazón en estas circunstancias y en estos días. El Señor Jesucristo suplirá, hermanos, en nosotros. Él suplirá conforme a las riquezas en Él en gloria. O sea que Dios, hermano, es poderoso para bendecirnos en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Así como lo dice Filipenses 4:19, una vez más lo leo. Entonces Él sabe, hermanos, así como dice, y el Señor Jesucristo suplirá conforme sus riquezas en gloria. Dios está, hermanos, con nosotros. Dios suplirá. Dios estará atento a nuestro clamor. Dios estará atento a nuestra situación y Él no nos dejará. El Señor no nos da más de lo que nosotros no podamos resistir, como dice la palabra. Él tiene cuidado aún de nuestras tribulaciones y angustias. O sea que el Señor no nos dará más de lo que nosotros no podamos soportar. Y si viniera algo a nuestras vidas más difícil, en la seguridad del Señor, creemos que Él nos ayudará a sobrepasar cualquier circunstancia y situación. Por nada estemos afanosos, por nada estemos angustiados, hermanos. Dios estará allí para bendecirnos. Y algo que nosotros, como seres humanos, que muchas de las veces tenemos en esta carne temor, pero también nosotros, ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos esa esperanza de que Dios está en nuestros corazones. Y luego el Señor dice, si nosotros nos humillamos, si nosotros venimos ante Él, clamándole, acercándonos a Él, arrodillando nuestras rodillas, orando, no porque nos hagamos inservibles, no porque nos hagamos de menos tampoco, sino que al doblar nuestras rodillas, al inclinarnos hacia Él, el Señor Jesucristo mirará que nosotros queremos confiar y estar debajo de su protección. Por eso dice la primera epístola de San Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7, dice así el Señor, dice así el apóstol, humillaos, dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que si nosotros nos humillamos debajo de su poderosa mano, el Señor Jesucristo nos va a exaltar, nos va a ayudar, nos va a levantar, nos va, hermanos, a fortalecer cuando fuere tiempo o cuando fuere necesario. Por eso dice la palabra, echando nuestra ansiedad. Esa ansiedad que en veces viene al escuchar todo lo que está sucediendo en todos los estados, en todo el mundo. Toda esta ansiedad que viene al momento de no salir como nuestra vida usualmente hacíamos, salir a la tienda, salir al parque, salir a distraernos. Hoy que estamos en casa, posiblemente la angustia va a querer venir, aun cuando escuchamos noticias en el noticiero, vendrá a querer crecer eso, pero hay algo que el Señor nos dice: echemos toda la ansiedad, vengamos a Él, oremos, pongámosle todo, y el Señor nos ayudará, fortalecerá el corazón, hermanos, de nuestras vidas, para nosotros fortalecernos y seguir adelante en el Señor Jesucristo. Qué grande, hermanos, bendición es esta, de que el Señor Jesucristo, en sus promesas en gloria, Él no nos dejará. Hay que estar seguros siempre en Él, hermanos, no perder nuestra esperanza, sino más bien aclamar al Señor Jesucristo, que Él nos ayudará a pasar todas estas situaciones. De igual manera, tenemos las promesas que se cumplirán en nosotros. Hay promesas, hermanos, que aún vienen por cumplirse. Estamos en estos momentos pasando por situaciones, el mundo está pasando por situaciones, se está sintiendo todo este sentimiento en la vida, pero también nosotros debemos de pensar que nuestra esperanza no termina aquí. La esperanza en el mundo es alcanzar un remedio a todo esto, a todo este virus, y sí, es bueno, esperamos en Dios que salga algo, que Dios permita que todo esto se corrija y cambie, pero nuestra esperanza nosotros no termina ahí, hermanos. Nuestra esperanza es en el futuro, es en Dios, en el cielo, es en el Señor Jesucristo, en su gloria. Y por eso hay una palabra en primera de Tesalonicenses, la primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Y esto es lo que nosotros como iglesia esperamos, hermano, que suceda también hacia nosotros. Dice la palabra así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que había alguien en el tiempo de la iglesia primitiva quienes posiblemente habían entristecido porque habían ya dejado la esperanza que Dios les había prometido. Pero dice, porque si creemos que si Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, dice la palabra, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. O sea que nuestra esperanza, hermanos, no es pasajera, nuestra esperanza es eterna en el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros ahora esperamos en el Señor, esperamos su venida, esperamos el regreso, a que Él nos lleve, a que estemos con Él. Y es lo que nosotros queremos seguir estando fortalecidos en Él. Él nos hizo, hermano, sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay otro versículo que nos enseña que Dios, el Señor, ya nos dio las promesas. O sea, ya las tenemos, ya nos hizo sentar, ya nos vemos sentados en ese lugar de gloria con el Señor Jesucristo, solo que nos impide algo. ¿Y qué es eso? Es solamente este cuerpo.
Pero el día que el Señor Jesucristo nos llame, entonces, hermano, todo esto será la realidad allá con el Señor Jesucristo. Pero ya estamos allí, solamente que este cuerpo de carne, como dice el apóstol Pablo, es lo único que nos detiene para estar completamente con el Señor. Efesios capítulo 2, si me acompaña a Efesios capítulo 2, versos 5 al 7 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos dice, Él ya nos ha dado esta bendición. Él ya nos dio esto, hermanos, y nosotros debemos de seguir creyendo y seguir esperando. Por eso, cuando hablábamos de la definición de esperanza, es esperar en estas promesas que Dios ya nos ha dado a nosotros. Es lo único que nosotros nos detiene, pero estamos esperando en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, usted glorifique al Señor ahí donde está usted en casa. Cuando usted está leyendo esta palabra, cuando usted la está recibiendo en este momento, hermanos, usted glorifica al Señor creyendo, hermano, que Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Así que no tenemos nada que perder, sino que ahora ya hemos ganado en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, confiemos en el Señor Jesús con todo nuestro corazón. Y el punto número 3, me llama mucho la atención, y algo muy hermoso en el Señor Jesucristo, que dice el punto número 3 así: la esperanza no avergüenza. Cuando miré la palabra vergüenza es quedar sin cumplir algo. Vergüenza es quedar mal con alguien. Si yo prometo algo a un amigo y no lo cumplo, yo quedo en vergüenza, ya no va a confiar en mí. Si yo prometo algo a mi esposa, a mi hijo, y no lo cumplo, yo voy a quedar en vergüenza con ellos, no voy a cumplir y me voy a sentir mal. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, que la esperanza en Él no avergüenza, es porque sin duda alguna, pase lo que pase, nuestro Señor cumplirá. Nosotros estamos completos ahora en el Señor Jesucristo. O sea que no tenemos nada que perder ahora, estamos completos en Él. Ahora sí que estamos, hermanos, bien bendecidos en el Señor. Así dice la palabra. El Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. El Señor Jesucristo ha, hermanos, bendecido aún en momentos de tribulación, de prueba y angustia. Si Él lo prometió, sin duda alguna, el Señor Jesucristo lo cumplirá. El Señor lo prometió, el Señor lo hará, hermanos, y nos bendecirá. Dice, y no solo esto, dice la palabra del Señor. Si me acompaña a Romanos, a la epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 3 al 5, dice así: y no solo esto, dice el Señor, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Quiere decir que nosotros nos estamos gloriando, nosotros nos sentimos contentos, confiados en el Señor Jesucristo, porque aún en las tribulaciones el Señor está allí, Él nos fortalece, el Señor nos consuela, nos levanta, nos da el Señor Jesucristo esa bendición. El verso 4 dice que si nosotros estamos pasando tribulación, algo sucede aquí en esta palabra hacia nosotros, algo sucede. Dice que la paciencia produce la prueba, la paciencia produce la prueba y la prueba esperanza. Quiere decir que nosotros, en lo que estamos esperando en el Señor, va a venir una prueba, va a venir una circunstancia adversa o difícil a nuestra vida, y que nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros sentimientos van a tender a querer sufrir. Pero dice el verso 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Porque dice el siguiente párrafo, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que ahora nos fue dado en el Señor. Así que, ¿por qué no avergüenza esta esperanza?
porque el Señor Jesucristo está con nosotros, porque Dios prometió, porque cuando pasamos las tribulaciones, cuando oramos, cuando pedimos a Dios, hemos podido ver que Dios nos ha contestado. El Señor nos ha contestado en enfermedades, el Señor Jesucristo nos ha contestado aún en problemas tan difíciles de dinero. El Señor Jesucristo nos ha podido enseñar que es posible todas las cosas en Él, en las cosas financieras, en todo. El Señor nos ha mostrado que Él está con nosotros. Por eso esta esperanza no avergüenza en el Señor, porque Él está allí obrando en nosotros. El Señor está trabajando, el Señor está obrando. Cada vez que pasamos una prueba o una situación, Dios moldea nuestras vidas y nos hace más fuertes. Dios moldea nuestras vidas con un propósito para seguir impactando a este mundo que lo necesita. Así que esta esperanza no avergüenza. Esto que nosotros creemos en el Señor, esta palabra que nos dejó y todo lo que hacemos, hermanos, cuando nosotros cantamos, alabamos al Señor, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros estamos obrando en su voluntad, no hay vergüenza, no hay, hermanos, que nos pueda a nosotros detener, no hay nada que nos pueda bajar de nuestro corazón de creer en el Señor Jesucristo. Así que nosotros como seres humanos podemos fallar, nosotros podemos fallar a nuestras promesas y así perder la confianza de los demás que están a nuestro alrededor. Pero Cristo Jesús, en el Señor no sucede así. Nuestro Señor dice que su palabra, que en Él no hay sombra de variación. En Él no varía. Él no dice hoy sí, Él no dice mañana no. El Señor Jesucristo lo que dijo, lo que dice, lo va a cumplir. Y si me acompaña en la palabra de Dios, Santiago, capítulo 1, verso 7, dice así la palabra del Señor, confirmando, hermanos, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él permanece fiel. Dice así la palabra, Santiago capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que nuestro Dios no es un ser humano, no es hijo de hombre para que el Señor se arrepienta. Dios es todopoderoso, y si dice que en Él no hay sombra de variación, pues Él no va a variar en sus promesas, Él las va a cumplir. Por esta razón nuestra esperanza debe ser siempre en el Señor Jesucristo, que no nos fallará. Así que, hermanos, estamos seguros que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no nos fallará. Luego el salmista tiene y escribe una palabra en el Salmo 73, verso 25, y dice, el salmista dice así, ¿a quién tengo yo? Dice, ¿a quién tengo yo? O sea, que él sintiéndose que posiblemente todo alrededor, todo el mundo, tal vez veía a quién le fallaba, pero él dijo esto, dice el salmista, ¿quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada quiero en la tierra. O sea que nada en la tierra lo iba a satisfacer, pero lo único que le podía y lo que veía que le bendecía era Dios de la esperanza en todo lo que él hacía. Así que él dijo, ¿a quién tengo yo en el cielo? Nosotros ahora, ¿a quién tenemos en nuestro corazón? Tenemos al Señor Jesucristo, y también el Señor está con nosotros en toda circunstancia y situación. Está nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Él es nuestra única, hermano, respuesta a nuestras necesidades. Así como confiamos en el Señor, no seremos avergonzados. Si confiamos en el Señor, no seremos avergonzados, porque Él no puede mentir, dice la palabra. Por esta razón nuestras vidas tienen que estar ancladas en Cristo. Y así nada puede movernos de nuestra esperanza. O sea que nuestra vida tiene que estar anclada. Cuando vemos los grandes barcos en la mar, ellos tienen una grande ancla que cuando ellos llegan al puerto donde llegan a quedarse, ellos tienen que tirar esa ancla, y esa ancla topa el suelo o queda allí encajada
en tierra para que no se pueda mover ese grande bote. Así en el Señor Jesucristo, nuestra vida tiene que estar anclada. Podrán venir mareas, podrán venir circunstancias, problemas tan grandes que nos quieren mover nuestra fe en el Señor, pero si estamos anclados, si estamos agarrados del Señor, nada, hermanos, nos hará desistir de lo que ahora nuestra vida ha venido a hacer en el Señor Jesucristo. Y le voy a pedir, si me acompaña a Hebreos, esta palabra hermosa que Dios nos da en Hebreos capítulo 6, verso 16 al 19, dice así la palabra del Señor: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante y a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales, dice el Señor Jesucristo así, en las cuales es imposible que nuestro Dios mienta. Dice: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de esta esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Quiere decir que el Señor Jesucristo interpuso juramento. Los hombres ciertamente juran por algo, y para que ese juramento sea una firmeza de lo que ellos están prometiendo. Pero para que el Señor Jesucristo dice, para que algo inmutable, para que algo que no cambia, el Señor Jesucristo hizo un juramento y no juró por nadie más que por Él mismo. O sea que no hay nadie más grande que Dios. ¿Y cómo Dios iba a jurar? ¿Cómo Dios iba a tomar a alguien si no había alguien mayor? Y el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Él hizo un juramento, y por Él mismo, de lo que Él está diciendo y prometió, el Señor Jesucristo lo cumplirá. Por eso, esta palabra en nosotros, esta esperanza en nosotros, en el Señor Jesucristo, debe de estar agarrada en el ancla de nuestra fe, creyendo que Dios, hermanos, está con nosotros, de que el tiempo pasará, pero el Señor Jesucristo cumplirá toda promesa que Él nos ha dado a nosotros. El apóstol Pablo dice, es muchísimo mejor ya estar con Cristo, es muchísimo mejor, porque Él quería ya estar con Él. Él sabía lo que había sucedido en su vida y lo que había pasado en Él, y por eso Él podía decir confiadamente, es muchísimo mejor ya estar con Él. Él decía, en ese momento en su vida, decía él, quisiera estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. Pero mientras esperamos nosotros ese día, ya sea que venga por nosotros, hermanos, en el rapto, o nos lleve a su presencia, el Señor Jesucristo, en Él debemos vivir confiados. Nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, ya sea que el Señor venga por su iglesia en el rapto, o sea que el Señor nos llame a su presencia, debemos nosotros confiar en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6, dice así la palabra del Señor. Usted abra su Biblia en su casa, hermanos, y lea conmigo segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versos 6 al 9, dice así: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable al Señor. Quiere decir el apóstol que nosotros es muchísimo mejor estar con Él, pero ya sea presentes aún en este mundo, con nuestro cuerpo, o ausentes, queremos ser agradables al Señor Jesucristo. O sea, queremos seguir confiando en la esperanza que Él nos ha dado y nos ha dejado a nosotros. Así que, hermanos y amigos, esperamos que en el Señor Jesucristo esté nuestra fe, nuestra esperanza,
Como dijimos hace momentos atrás, la palabra del Señor nos dice, y volvemos a repetirlo, el mundo pasa y todos sus deseos, pero el Señor permanece para siempre. Por eso el Señor dice en su palabra, no confiemos en el mundo, no confiemos en las cosas que están en el mundo, más bien acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo, y siempre ha sido tiempo, de que nosotros debemos de confiar en Él. Debemos de estar siempre buscando su presencia, porque sin duda alguna no sabemos, como dice su palabra, qué día el Señor va a venir. No sabemos qué día el Señor nos llamará, pero debemos de estar creyendo que Dios nos puede bendecir. En la reflexión, hermanos, por último dice así la reflexión: el Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de gloria en que podemos nosotros confiar y estar seguros en medio de las pruebas, de crisis como la que está pasando el mundo entero en este tiempo, y Él nos ayudará a librarlas. Así que en el Señor Jesucristo es la esperanza de nosotros, de nuestras vidas. Pero también es importante mencionar algo, decir algo muy acertado. Si no ha aceptado al Señor Jesucristo, si usted en la célula ha estado por tiempo ya y escuchando la palabra del Señor Jesucristo, queremos animarle, queremos exhortarle que si no se ha entregado al Señor Jesucristo, su esperanza pues no está completa en el Señor. Pero en el Señor Jesucristo, si usted se entrega al Señor, si usted acepta al Señor Jesucristo, usted también tendrá esta esperanza eterna en el Señor, tendrá la oportunidad, tendrá la esperanza de la vida eterna en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Así que le animamos también al que no se ha entregado a que medite, a que piense, que no sabemos qué día el Señor llamará. Dios, el Señor tiene un plan, pero como dice el apóstol Pablo también, el Señor no retarda sus promesas, pero Él sigue siendo paciente, esperando a aquel que aún no se ha entregado y reciba la vida eterna en el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo está con nosotros, entonces no desmayemos, porque sin duda alguna alcanzaremos, hermanos, el favor de nuestro Señor Jesucristo. Mejor hay que fortalecernos en el poder de su fuerza. Así que una vez más podemos decir que es mejor fortalecernos, mejor fortalezcámonos, mejor, hermanos, estemos acercándonos de continuo con nuestro Dios, aún en estos tiempos difíciles. Así que, hermanos, les volvemos a animar y a decir: Cristo viene pronto. Nuestro Señor Jesucristo no retarda sus promesas. Así como la palabra del Señor dice, aun cuando Noé estaba en ese momento, en su tiempo, cuando Dios le señaló, cuando Dios le dijo: hazte el arca, disponte a hacer esto, y él le creyó. Así en estos tiempos se predica, se habla del Señor, y sin duda alguna un día va a suceder, un día el Señor va a aparecer. Estaban en Noé en su tiempo, unos comiendo, otros casándose, otros haciendo fiesta, y de repente solamente vino el momento en el cual Dios cerró el arca, y todo ese mundo se inundó de agua, se ahogó. Y hoy en estos tiempos es lo mismo. Un día cuando el Señor cumpla su palabra, todas las cosas simplemente tomarán el lugar y continuará su palabra, continuará proféticamente lo que va a venir. Estos solamente son principios, como dice la palabra del Señor, de dolores, pero nosotros debemos de estar confiando en el Señor Jesucristo. Ahí donde está, ¿por qué no levanta sus manos, cierra sus ojos y hagamos una oración para finalizar nuestro estudio y decirle así al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón? Cierre sus ojos, incline su rostro y digámosle al Señor así, con estas palabras de oración: Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado, Dios mío, esta esperanza de gloria. Tú, Dios mío, nos has enseñado que al tú morir en la cruz del Calvario, al ser sepultado, pero al resucitar al tercer día, Dios mío, tú consumaste todo, Señor, el plan que habías venido a hacer para que pudiéramos recibir salvación. Y ahora, Señor, tenemos tan grande esperanza. Ahora, Señor, tenemos, Dios mío, en ti anclada nuestra vida, que, Dios mío, pase lo que pase,
nosotros, Señor, estamos listos, Dios mío, para que tú, Señor, dispongas a hacer lo que tú, Señor Santo, quieras en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero, Señor, te pedimos que, Señor, bendigas a nuestros amigos, bendice, Señor Santo, a nuestras amistades, que, Dios mío, tú sigas siendo paciente, Señor, para que ellos conozcan esta esperanza y sean salvos también en ti. Tú, Señor, lo que quieres, Dios mío, es que todo el mundo te conozca y te bendiga y que, Señor, reciban salvación. Y esa es, Señor, también nuestra oración, que tú los bendigas y les dé la oportunidad, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos a nosotros a seguir confiando en ti, que ninguna de estas circunstancias que ahora en este mundo, Señor, ocurren, nada, Señor, nos aparte de tu amor, sino que siempre nos mantengamos firmes en ti. Tú eres la esperanza de gloria, tú eres el que todo lo puede. Por eso tu Hijo, el apóstol Pablo, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién fortalecía su vida? Sino solamente tú, por el Espíritu Santo en su ser. Así, Señor, oramos, nos ayudes y nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Sígase sintonizando, hermanos, por medio de este medio, en las enseñanzas, en las predicaciones, en las alabanzas a nuestro Dios, y que Dios nos siga bendiciendo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Reciba, hermanos, bendiciones en nuestro Señor Jesucristo. Amén.